Caso clínico en paciente que sufre un accidente cerebrovascular. Llevar a cabo el plan de cuidados de enfermería. El accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de la sangre o cuando un coágulo sanguíneo o la obstrucción de una arteria que lleva al cerebro que afecta gravemente. Este produce la muerte del tejido y se denomina como isquemia. Caso clínico. Implementar los cuidados de enfermería en la evolución de este tipo de pacientes para evitar las posibles complicaciones. Conseguir que este caso clínico pueda ser utilizado como herramienta para brindar los cuidados necesarios a pacientes con ACV. Gracias. Registro de información sobre la salud del paciente que ingresa a urgencias. Los antecedentes médicos personales, donde pueden incluir la información sobre alergias y antecedentes familiares. Vamos a hacer la valoración cefalopodal del paciente. A la llegada ingresa paciente femenina de 50 años que a la valoración familiar refiere que lleva 2 horas de evolución, no refiere caídas ni cambios durante el traslado al centro hospitalario. Sus respuestas no son claras. Se observa desviación de la comisura labial, disardia, pérdida de la visión, caída del párpado, con hemiparesia del hemicuerpo derecho. Refiere cefaleas intensas. Se ordena para clínicos, para manejos de toma de TAC, toma de laboratorios, toma de un electro y control de signos vitales. El control de los signos vitales encontramos que es un paciente con una tensión arterial de 190-130, una frecuencia cardíaca de 110, una respiratoria de 24, una temperatura de 36.5, saturando 90 al medio, un Glasgow de 14-15, con una glucometría de 120. Muchas gracias por todo. Cuidados tras un accidente cerebrovascular. 1. Higiene en el baño. 2. Higiene en la cama. 3. Adecuada vestimenta. Buena alimentación. Se procura que sea una alimentación sana con bajo contenido en grasas y colesterol y un adecuado aporte de verduras y fruta. 5. Prevención de las complicaciones por la inmovilidad. Se moverán todas las articulaciones al menos 2 veces cada día. En los pacientes completamente incapacitados debe tenerse en cuenta la posición en la cama. Debe realizarse cambios postulares. En algunos casos pueden ser útiles colchones antiescaras. 6. Información clínica del estado del paciente. Canalización de accesos venosos incluye la obtención de una analítica sanguínea de manera urgente, como la coagulación, el hemograma y la bioquímica. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea en todo momento. Monitorización de las constantes vitales. La tensión arterial y la frecuencia cardíaca se monitorizarán cada 15 minutos durante el tratamiento. Temperatura corporal será controlada y registrada con una frecuencia de una vez cada 4 horas. Control y manejo de los niveles de glucemia. Valoración del estado neurológico del paciente mediante el uso de escalas mencionadas cada 4 horas. De acuerdo al caso clínico escogido, paciente de 50 años que se ingresaba por urgencia a la clínica acompañada de un familiar con posible derrame cerebral, inicialmente se le brinda los primeros pasos para la atención, que es la realización del triage. Luego a esto que se le toman los primeros signos vitales, se le ofrece un tratamiento inmediato,
que puede ser una perfusión, que es un organismo que se realiza a través de vía intervención subcutánea, o puede ser una trombotomía, que es la obstrucción si se presenta algún tipo de coágulo sanguíneo, y así evitando que se crezca el derrame cerebral. Luego que el paciente recibe toda la atención de primera instancia en la sala de urgencia, se le ingresa al área de cuidados, donde se le realiza una valoración neurológica en el ingreso y durante la estancia, donde permitirá detectar cambios en el estado del paciente, usando la escala neurológica dependencia y funcional. Usualmente se realiza con el departamento de neurovascular la escala de Bertal, el cual se ingresa con el nombre del paciente, número de cama, fecha de ingreso, y se empieza a realizar la siguiente verificación: parámetros y situación del paciente, donde se verifica si el paciente es totalmente dependiente o no dependiente, donde se verifica si puede comer por sí solo o depende de alguien para poder comer los alimentos, si tiene dependencia para entrar al baño o lo puede hacer solo, o si puede vestirse o no es capaz de hacerlo por sí solo. Aseo personal independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc. Es una persona dependiente. Control. Contiene normal. Ocasionalmente hay algunos episodios de inconsistencia o necesita ayuda para administrarse supositorios o lavarse inconsistencia. ¿En qué consiste esta escala? Esta permite que el personal de la salud tenga claro al momento de revisar la historia clínica si el paciente es una persona dependiente o independiente, y así se le pueden dar los cuidados necesarios para su atención. ¿En qué consiste la escala de Bertel? Tiene una máxima puntuación de 100 puntos, 90 si es silla de rueda. Menor de 20, el paciente necesita dependencia total. Entre 20 y 35 ya es dependencia grave. De 40 a 55, dependencia moderada. Mayor o igual a 60, dependencia leve. Y 100% es independiente. Entonces, esta escala como tal permite ver el funcionamiento y la capacidad que tiene el paciente al ingreso de las áreas hospitalarias. Cuidados de la piel. Este es uno de los temas que verificamos en las actividades anteriores y que es indispensable mencionarla en este caso elegido, ya que una persona que sufre este tipo de enfermedad o falencia normalmente queda en estado dependiente. Entonces le deben brindar los cuidados de la piel necesarios, que consisten en realizar baños diarios, movilizarlos cada 2 horas, procurar la sedentación precoz, mantener en todo momento la posición fisiológica, ángulos, evitar deformidades, realizar limpieza luego de eliminación del pañal. Todos estos pasos se realizan con el fin de evitar enfermedades en la piel. También en estos casos suelen utilizar la escala de coma de Glasgow, la cual se utilizan 3 parámetros que se han demostrado ser muy replicables en su aparición entre los distintos observadores, donde la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora son el principal objetivo para verificación del estado del paciente, el cual tiene un puntaje más alto, un puntaje más bajo de 3 puntos, mientras que el valor más alto es de 15 puntos. Cuidados necesarios de la enfermería en paciente.
Preparar al paciente para el examen necesario, en este caso sería dar rayos X. El siguiente sería valoración del nivel del dolor, detectar manifestaciones no verbales del dolor en los pacientes. Esto se puede ocurrir en aquellos pacientes que no pueden hablar o no tienen, no cuentan en ese momento su capacidad para demostrar la falencia o el tipo de dolor que tienen. Entonces se debe aprender a manejar este tipo de situaciones con las expresiones no verbales de los usuarios, de los pacientes. Luego se procede a administrar analgésicos indicados. Iniciar pseudoanalgesia de acuerdo a las indicaciones, valorando el nivel de conciencia con las escalas de RASS y Rosai. Esta escala del dolor de Eva te permite ver de 0 sin dolor y 10 dolor insoportable. Cuando el paciente te puede expresarlo, pues se le pregunta qué nivel de dolor cuenta. Y cuando no se realiza verificación de historia clínica, si el paciente no cuenta con ningún tipo de alergias, y de acuerdo a esta se procede a aplicar analgésicos para evitarle el dolor. Muchísimas gracias por toda la atención prestada. Venimos hablando sobre el caso clínico, una paciente que sufrió un accidente cerebrovascular. ¿Qué valoramos en un paciente con este tipo de accidente? Bueno, la valoración del cerebro es básicamente el análisis de los pacientes con accidente cerebrovascular. No es solo establecer un diagnóstico topográfico de esa lesión, sino que es definir el origen o tener un diagnóstico diferencial y poder distinguir entre áreas no reversibles y aquellas con posibilidades de recuperación. ¿Cómo diagnosticamos este accidente cerebrovascular? Bueno, los objetivos de estas pruebas son poder determinar si esta persona ha tenido un accidente cerebrovascular, qué tipo de accidente sufrió esta persona y qué se lo causó. ¿Cuáles son estos exámenes a realizar? Bueno, en el examen físico y neurológico, el médico puede preguntar sobre los síntomas, constatar la presión arterial de la persona, los síntomas que ellos presentan como entumecimiento o debilidad, problemas para el hablar, ver o caminar. También pueden hacer pruebas de reflejos y verificación de acciones simples. En los estudios por imágenes podemos observar si el cerebro, cuánto le causó daño este accidente cerebrovascular y en qué lugar ocurrió el accidente como tal. Puede incluir tomografía computarizada, imagen por resonancia magnética, electrocardiograma, electroencefalograma y también se le realiza un ultrasonido Doppler transcraneal. En los análisis de sangre, como podemos ver, no se puede diagnosticar el accidente cerebrovascular, sin embargo, puede descubrir la causa de los síntomas del ACV. En estos análisis se hace conteo sanguíneo completo, electrolitos séricos, pruebas de coagulación de sangre, pruebas de tiroides y glucosa en la sangre. Muchas gracias.